Puede ser muy normal que cuando se habla sobre cuestiones étnicas y religiosas de los pueblos y países del norte de África y sus vecinos, los que conocemos como Oriente Medio, se empleen simplificaciones que lo único que hacen es contribuir a la confusión. Por ejemplo, lo más lógico suele ser clasificarlos a todos como árabes o turcos, en cuanto a su raza y en cuanto a su religión también. Pero la cuestión es algo más compleja y voy a intentar explicarlo. Empezamos en cuanto a la raza y vamos a ver los tres que predominan y suelen estar en boca de todo el mundo, especialmente cuando estalla un conflicto bélico en la zona. Aclaro, para susceptible, que son las que se suponen más numerosas, no las únicas. Entonces empecemos por el primero, y hoy en boca de todo el mundo, Irán. Los iraníes son arios persas, que llegaron desde Europa más o menos en el siglo XV a.C. y se asentaron en lo que hoy es Irán, tomando ese nombre en forma definitiva en 1935, tratando de consolidar definitivamente su pertenencia. O sea, porque ya que Irán significa tierra de los arios. Lo llamativo de los iraníes es que a pesar de ser derrotados, invadidos y casi exterminados en varias ocasiones, por ejemplo, Alejandro Magno en el 320 a.C., y los mongoles como Genghis Khan en los siglos alrededor del siglo II y XIII, más o menos, que estos son los más notables, ellos se la ingeniaron para sobrevivir con los pilares de su cultura, como el idioma farsi, vestimentas y esas características mezquitas de cúpulas redondas de color azul. Ahora, en un tema aparte, la inteligencia artificial de YouTube me dice que mi canal tiene muchas visitas porque la gente viene en busca de información y se supone que por sostener las visualizaciones se van conformes. Ahora, vuelvo a lo mismo, como YouTube dice que vienen en busca siguen a la información y no a mi persona, o sea, a mí, no se suscriben. Por eso te pido que si te interesa la información, que te suscribas. Y desde ya te agradezco muchísimo. Seguimos entonces y vemos que tenemos a los arios persas. Ahora vamos al segundo grupo, los turcos, que son de etnia túrquica, originarios de Asia Central, más precisamente de Mongolia, y empezaron a migrar hacia la zona a partir del siglo X y se consolidan en 1453 cuando toman Constantinopla, que lo que hoy es Estambul, no capital de Turquía, pero sí la ciudad más importante de Turquía, y constituyen el Imperio Otomano, que dominó la zona en cuestión hasta 1917, cuando Alemania cae en la Primera Guerra Mundial, cuestión que ellos estaban alineados con los alemanes. Bueno, vemos que hasta acá tenemos dos etnias, arios persas, ubicados mayoritariamente en Irán, y turcos otomanos, que viven en su mayoría en Turquía. Ahora vamos a la tercera, que no son más ni menos que los árabes. Bueno, convenimos entonces que árabes son casi todos, desde Marruecos hasta Irak, pasando por Siria, Jordania, Argelia, Libia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Yemen, etc. Totalizando creo que 22 países que comparten la lengua árabe y dialectos derivados. Vuelvo a insistir para susceptibles. También hay otros, como kurdos, azeríes, etc. Pero estamos describiendo estas tres. Los árabes llegaron inmediatamente después de la muerte del profeta Mahoma y dominaron la región hasta que luego de la caída de Constantinopla, no mucho tiempo después, fueron sometidos por los turcos otomanos de Solimán el Magnífico. O sea, primero cae Constantinopla como un proceso lógico de dominación de los turcos, terminan con todo lo que era el imperio árabe en ese momento, o sea, con la dominación de los árabes, no terminan con los árabes, eso es obvio. Entonces volvemos para atrás y vemos que tenemos a los persas arios que viven en Irán y hablan farsi, los turcos otomanos que viven en Turquía y hablan turco, y los árabes que ocupan todo el resto de la región y hablan árabe y, como decía, sus dialectos derivados. Ahora vamos a la religión que profesan la mayoría de estos tres grupos, por supuesto, sin ignorar la enorme cantidad de cristianos y en menor medida judíos y otras creencias que habitan en la zona. Acá es donde aparecen los musulmanes, quienes obviamente practican el Islam. Acá sí, en primera instancia, hay una coincidencia, ya que tantos persas, turcos y árabes son mayoritariamente musulmanes. Pero la cuestión no es tan sencilla y lineal como parece. Hay diferencias y son sustanciales. Hay dos grandes vertientes que se originan a raíz de la sucesión de Mahoma. A saber, chiitas, que decían que la sucesión del profeta se debe dar por línea familiar de descendientes, y los sunitas, que sostienen que el líder debe salir del consenso de los fieles. Esta división se profundiza en la gran batalla de Karbala, donde los sunitas, al mando de Yazid, ultiman a Hussein, hijo de Ali, por ende nieto de Mahoma,
generando una ruptura que hasta hoy sigue vigente. En síntesis, el grupo más numeroso de fieles musulmanes los constituyen los sunitas, y los chiitas, que son minoritarios, están ubicados mayoritariamente en Irán y Yemen, en el Cuerno de África. Son los famosos hutíes que hoy están tratando de cerrar un estrecho. Las ciudades, como dato importante, es que las ciudades sagradas Medina y la Meca se encuentran en Arabia Saudita, por tanto en control sunita. Y como dato de color, decíamos que los sunitas, y esto es curioso, desde el principio hablaban de consenso para elegir al sucesor de Mahoma, pero hoy en contraposición las monarquías hereditarias más retrógradas de la región son especialmente las sunitas.